Hola chicos, vamos a hacer una nueva cápsula grabada y el tema de esta clase son los reinos germanos en Europa, lo que sucede después de la invasión de los pueblos germanos en territorio europeo cuando cae el Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Pero sin perder de horizonte el tema que estamos trabajando en relación a la Edad Media, que es considerar la Edad Media como un espacio de conformación de la cultura occidental europea a través de un proceso de sincretismo cultural donde participan la herencia cultural grecolatina, la tradición judeocristiana, el cristianismo, el aporte de los pueblos germanos y algunos aportes también del mundo árabe musulmán, ya sobre todo en su periodo de permanencia en territorio español y portugués en lo que es la península ibérica. ¿Ya? Entonces hoy día nos vamos a dedicar a ver cómo eran los pueblos germanos, cómo se territorializan en Europa, ¿ya? Y cómo de esa territorialización van a aparecer las mezclas culturales, lingüísticas sobre todo, pero también físicas que van a ir dando origen a lo que es o lo que son los países europeos. Chiquillos, en cuanto a la información del tema a trabajar, en su libro está entre la página 182 a la 185, ¿ya? De la página 182 a la página 185 de su libro, es donde ustedes van a encontrar también un refuerzo para estos contenidos con sus conjuntos de actividades. De hecho, una de estas actividades yo se las voy a dar eh, establecida en la sección de tareas del aula virtual, ¿ya? El objetivo de aprendizaje viene siendo, sigue continuando o sigue estando presente la priorización de objetivos que hizo el Ministerio de Educación ante esta coyuntura especial, que es explicar que la civilización europea se conforma a partir de la fragmentación de la unidad imperial de Occidente y la confluencia de las tradiciones grecorromanas, judeocristiana y germana e identificar a la Iglesia Católica como un elemento que articuló esta síntesis y que legitimó el poder político. ¿Ya? Por tanto, aquí se nos plantea una cosa más, que en el fondo el elemento articulador que permite mezclar, que permite juntar este proceso de sincretismo cultural para generar una cultura nueva, como es la cultura occidental o la base de la cultura occidental en la Edad Media, es el cristianismo. ¿Ya? ¿Qué características tenían los pueblos germanos y que en el fondo ellos van a aportar a esta naciente conformación de la cultura occidental y esta nueva etapa de la Edad Media? Primero, su religión era politeísta, naturalista y arriana. El concepto de arriano es un formato precario del cristianismo de los primeros años, porque los pueblos germanos, en la medida de que se instauraron en Europa y fueron evangelizados, se fueron convirtiendo al cristianismo, principalmente por, eh, por la visión de vida eterna que entregaba el cristianismo, y convirtiéndose el rey se convertía el resto de los miembros del pueblo, porque el rey era considerado el primer inter pares, el primero entre sus pares, por tanto la decisión que tomara el líder era asumida directamente por el resto de sus súbditos. ¿Ok? Ellos tenían una propiedad comunitaria de la tierra, no tenían la noción de propiedad privada, y esto va a encajar de forma perfecta con lo que es el sistema de tenencia de tierra que se va a dar después en el periodo del feudalismo, ¿ya? Esta tierra que pertenece a un gran señor y el resto la trabaja de forma comunitaria, ¿ok? Ellos se gobiernan mediante una monarquía electiva que mayoritariamente era por aclamación popular. La gente vitoreaba al gran líder que se transformaba en rey y ese cargo se mantenía de forma hereditaria. Estaban sustentados en una sociedad marcada por la nobleza militar, por el espíritu guerrero, ya, de estos pueblos. Tenían una economía agraria pero incipiente, ya no había un comercio porque no había producción de excedentes, por tanto se sustentaban económicamente a través de un sistema de trueques para el intercambio de productos. Hablaban lenguas o dialectos locales, ya había una diversidad dentro de las lenguas germanas, por eso que cada lengua germana, al mezclarse en sincretismo cultural con el latín, va a dar origen a distintas lenguas, como el español, como el italiano, como el francés, como el portugués. ¿Ok? Las leyes tenían un derecho consuetudinario, un derecho oral sustentado en la costumbre, por eso que se van a tener que adaptar a la escrituración de leyes también cuando tienen contacto con el Imperio Romano, y
el rey, el líder, este primer inter pares, era el encargado de administrar justicia, ¿ya? Cada vez que se conseguía un botín o una recompensa por una acción militar emprendida, ¿ya? Por tanto, si ustedes se pueden dar cuenta, esta es la estructura: economía de subsistencia basada en la agricultura, un sistema de intercambio en trueque, con un líder, un rey que era elegido por aclamación popular, con un derecho que estaba basado en la tradición oral y en la costumbre, con una nobleza militar como cabeza de la sociedad y una religión politeísta o posteriormente de un cristianismo bastante precario como es el arrianismo. eh, Son las características propias que tienen estos pueblos germanos que van a comenzar a depositar en Europa en la medida que se van territorializando, estableciendo en los territorios europeos, y también la que van a aportar dentro de este proceso de sincretismo cultural para generar las bases de lo que es la cultura occidental europea. Acá tenemos la ubicación territorial de los pueblos germanos. Por ejemplo, acá va a estar el reino de los lombardos, ¿ya? En este sector de Europa, ¿ok? En lo que es hoy día Italia está el reino de los ostrogodos, ¿ok? El reino de los francos, lo que es Francia, en lo que es en torno a la línea del Rin, ¿ya? El reino de los visigodos en la península ibérica, junto con los reinos de los suevos, los cántabros y los vascones, donde viene el pueblo vasco, ¿ok? Los anglosajones se van a establecer en lo que es hoy día Gran Bretaña. Tenemos al reino de los vándalos en el norte de África y lo que es el imperio bizantino en este sector que está marcado acá con este elemento de color rosado. ¿Ok? Por tanto, estos pueblos germanos que vivían en este sector ingresan, producto del movimiento de los hunos, como lo vimos en la clase anterior, y se van a ir territorializando en Europa, marcando un poco lo que van a ser posteriormente el origen étnico y cultural de los actuales países europeos, como por ejemplo el reino de los francos en Francia. El reino de los francos lo vamos a analizar detenidamente en un ratito, porque es sin duda uno de los pueblos germanos que se transforma en un reino dentro de Europa, el primero que se transforma en un reino en Europa al unificar el territorio, y que marca una importante tradición porque luego configura lo que se llama el Imperio Carolingio. Ya, los francos y el Imperio Carolingio. La dinastía de los merovingios, la primera dinastía que se va a instaurar como reino en Europa, en el sector de lo que es hoy día la Galia, o lo que era la Galia, hoy día Francia, entre el siglo V y el siglo VIII después de Cristo, en especial el rey Clodoveo, logró unificar al conjunto de pueblos francos y unificar el territorio de la Galia, lo que hoy es Francia. Los francos fueron el primer pueblo germano en convertirse al cristianismo bajo de la dinastía de los merovingios. Ojo, pero fue el primer reino germano en convertirse al cristianismo, pero en un cristianismo muy básico, mayoritariamente arriano. ¿Ok? Los merovingios administraron su reino a través de un funcionario que ha sido denominado mayordomo de palacio, cargo que equivalía al ministro real, a un primer ministro. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Que a lo largo que avanzó esta dinastía, por cerca de los 300 años que estuvo territorializándose en Europa, la figura del mayordomo de palacio agarró o tomó una gran importancia, y una vez que vinieron los denominados reyes holgazanes o perezosos, ya que se preocupaban más de su bienestar principal y de los goces de la vida que de la política realmente del Estado, estos mayordomos de palacio fueron tomando mayor preponderancia y terminaron en forma concreta gobernando ellos mismos. El más destacado de estos mayordomos de palacio fue Carlos Martel, que en el año 732, en la denominada batalla de Poitiers, detuvo el avance de los árabes en la batalla de Poitiers, como les decía anteriormente. Este encuentro bélico tuvo grandes proyecciones por cuanto se impidió que los musulmanes se expandieran su guerra santa hacia el resto de Europa. Por eso que los musulmanes se quedan confinados territorialmente en lo que es la península ibérica, España y Portugal. ¿Ya? Por eso que los españoles y los portugueses están cerca de 800 años tratando de expulsar a estos turcos invasores de su territorio. Y por eso es que al sincretismo cultural hay aportes también del mundo musulmán a lo que es nuestra cultura latina, por ejemplo. La palabra almohada, como yo siempre les digo, viene del árabe. ¿Ya? Pero este señor Carlos Martel lo que hizo al detener a los árabes fue en el fondo darle una mano a la religión católica y en especial a la figura del Papa, ya no permitiendo avanzar a los musulmanes en esta guerra santa contra el cristianismo.
Ya. Su hijo, el hijo de Carlos Martel, se llamaba Pipino y se apodaba el Breve, ¿ok? Este Pipino el Breve continuó con sus estrategias de defender y ser el escudo militar que protegía al papado, y obviamente que el papado vio con conveniencia el coronarlo rey. Ya, con el consentimiento del papa, Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel, derrocó a la dinastía merovingia, ya en el año 751. Pipino fue un gran aliado del papado y lo apoyó ante la amenaza del pueblo germano de los lombardos que querían invadir el Estado Pontificio, Roma, que todavía no tenía esa denominación, que en el año 569 habían formado un reino en el norte de Italia, a quienes logró derrotar para luego entregar esos territorios a la Iglesia. Esta donación se transformó en la base del dominio temporal de los papas durante la Edad Media. ¿Ya? Chiquillo, aquí hay un punto importante porque se va a establecer una relación o un vínculo directo entre el poder civil, en este caso el rey, de los francos, y el papa. ¿Ya? Y este dominio va, o sea, y esta relación va a ir creciendo y durante una etapa larga los reyes o emperadores van a estar por sobre la figura del papa y después en lo que es la denominada Baja Edad Media, el papa, sobre todo durante el periodo de las reformas de la Iglesia Católica y de las cruzadas, y del debilitamiento del feudalismo, va a pasar a tener un rol más importante que los reyes o emperadores que se encuentran un poco más debilitados. Aquí está el gran personaje de este periodo, Carlomagno, ¿ya? Hijo de Pipino el Breve. A la muerte de Pipino, el reino franco fue dividido entre sus dos hijos, Carlomán y Carlos. El primero falleció al poco tiempo, por lo que su hermano quedó como monarca único. Sus relaciones con la Iglesia siguieron la ruta trazada por su padre. El papado solicitó su ayuda ante una nueva amenaza lombarda, y Carlomagno, como sería conocido, acudió en su ayuda derrotándolos de manera definitiva. Esto le valió ser coronado como rey de ese pueblo, del pueblo franco, el año 774, y el año 800 coronado como emperador del imperio carolingio. ¿Ya? Ahora, durante su mandato y su dominio, este imperio se extendió por vastas zonas que están marcadas acá con un color verde, ¿ya? Aquí está la línea divisoria de Poitiers. Este es el territorio que está dominado por los musulmanes, ¿ya? Que no pudieron avanzar porque aquí los derrotó Carlos Martel en el año 732 en la batalla de Poitiers. Y esta es la configuración del gran imperio que va a consolidar Carlomagno en el siglo IX, porque el año 800 es el año en que el Papa lo corona como emperador de este imperio carolingio, nuevo imperio romano de Occidente, protector del territorio papal, que está acá. ¿Ok? Este territorio abarcó desde el Océano Atlántico, desde este sector, hasta lo que es el río Elba. ¿Ya? También era una conquista religiosa, puesto que tras sus tropas seguían los sacerdotes, que evangelizaban a los pueblos recién dominados por esta alianza que yo les contaba entre la iglesia y el rey. La organización política del imperio carolingio, bueno, por producto de la vastedad de su imperio y para no cometer los errores que habían hecho caer al imperio romano, Carlomagno decidió dividir su territorio en condados, ducados y marcas, ya con ejércitos independientes, con poderes autónomos como funcionarios reales, que administraban unidades territoriales más locales. Estos territorios, los condados y las marcas, los condados dirigidos por un conde, las marcas dirigidas por un marqués, eran visitados ya, fiscalizados y se administraba justicia a través de los michi dominici, ya que eran jueces itinerantes que iban a controlar estas unidades territoriales en las cuales se dividía el imperio carolingio. ¿Ya? También este emperador Carlomagno era ayudado por una corte de palacio que estaba dirigida por un chamberlain, por un primer ministro, con mariscales, cancilleres y un conde de palacio. Ahora, esta división territorial es importante tenerla clara porque una vez que se divida el imperio, chiquillos, los hijos de Carlomagno no van a poder mantener control sobre la autonomía de los condes, duques y marqueses, y eso va a propiciar o va a ser un antecedente de lo que es el feudalismo. Carlomagno hizo una importante contribución a lo que es la materia educacional, ya un poco admirando lo que se había hecho en las escuelas griegas y romanas. Carlomagno dio un gran impulso a la educación, pero solo lo hizo con fines de control social para proteger los intereses de la clase dominante. Existieron tres tipos de escuelas.
las escuelas palatinas y catedralicias, donde se impartía una educación para la nobleza y se la adiestraba en las labores de gobierno, las escuelas conventuales, donde se educaba al clero para que cumpliera la función de control ideológicamente a la población a través del credo religioso. Se impartieron las llamadas 7 artes liberales, el trivium, que era la gramática, la dialéctica y la retórica, y el quadrivium, que contenía en la aritmética, la música, la astronomía y la geometría. Y la tercera eran las escuelas parroquiales. Se impartía una educación para el pueblo donde se les enseñaba a obedecer y soportar con resignación la condición de ser explotado. Este proceso en educación y estas escuelas que se formaron dieron también pie a lo que se ha denominado el Renacimiento carolingio, ya que es un renacimiento del arte. El Renacimiento carolingio significó un impulso a la arte, las letras y la ciencia, ya que tuvo como centro a la Escuela Palatina de Aquisgrán, cuyo modelo de estudio se sustentaba en estas 7 artes que estaban divididas en 2 grandes grupos, como les dije anteriormente, el trivium y el quadrivium. Y las principales áreas de desarrollo de este arte carolingio eran la arquitectura, los mosaicos, ¿ya? En cuanto a escultura, y también las miniaturas. En el año 843, tras la muerte de Carlomagno, el imperio es dividido entre sus 3 hijos, ya en el denominado Tratado de Verdún, ya entre Carlos, Lotario y Luis, ¿ok? Ahora, estos 3 hijos, lo que se trata de evitar con esto es una guerra civil entre ellos por la consolidación del poder imperial, o la herencia al trono imperial, y lo que se genera acá es un debilitamiento de la autoridad central, y estos 3 reyes no logran lograr el sometimiento y la obediencia de los condes, duques y marqueses, los que van adquiriendo mayor libertad y mayor independencia en los territorios que dominan, siendo este un antecedente, como les dije, de lo que es el feudalismo. ¿Ya? Hemos conocido entonces, chiquillos, lo que es una estructura sintética, básica, de lo que es el Imperio Carolingio y de la estructura que tenían los reinos germanos y cómo se territorializan en Europa. Ya, yo les voy a dejar, como les dije, una actividad del libro que corresponde a las actividades de la página 185 del libro, que ustedes van a tener que responder en su cuaderno para que en el horario de chat las podamos retroalimentar. Ya, que estén muy bien, pórtense bien, cuídense y cuiden a su familia.